Padre, bendice al pastor. Viene a traer esta clase. Mira esta palabra que el pastor va a traer. Mira esta clase que él trae. Padre Santo, amado Dios, glorifícate de manera especial. Glorifícate, Jehová, Padre. Y pon esa palabra en la boca de él. Trae palabras reveladas también en nuestra vida, Padre. Háblale, revélate a su vida, Señor, Padre Santo, amado Dios. Que mientras él vaya desglosando esa clase, Padre Santo, amado Dios, venga esa palabra tuya, Padre, palabra de ciencia, palabras ocultas, Padre Santo, revélala, papá, en el nombre de Jesús. Porque tú dices que todos los ocultos, tú se los revelas a tu siervo, los profetas. Ay, aleluya. Cuando son el pastor, aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios, gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito eres, Jesús. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. El Señor les bendiga más. Amén. Alabado sea Dios. Estamos en esta noche reunidos como iglesia en el nombre de Jesús. El propósito de estar aquí en esta noche es que vamos a estudiar la palabra. Como todos saben, los miércoles pues sacamos este tiempo para escudriñar las escrituras. Alabado sea Dios, porque la iglesia de este tiempo necesita llenarse de la palabra de Dios. Saludamos a aquellos que nos ven en internet. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Algunos hermanos no han llegado, pero vamos a ir comenzando con los que estamos aquí. Alabado sea Dios. Vamos directamente a la palabra del Señor. Vamos a Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Y en Primera de Timoteo vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 6 y el versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6 y verso 16. Alabado sea Dios. Cuando todos lo tengan, pues lo confirman con un amén. Saludamos al varón que se encuentra con nosotros. Sea bienvenido a la casa del Señor. Tú no sabes cuánto el Señor te ama. Amén. Porque Él dio su vida por ti. Alabado sea Dios. Has llegado al mejor sitio que pudiste haber llegado. Alabado sea tu nombre. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Y luego leemos el verso 16. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El verso 16 ahora. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Repito, ten cuidado de ti y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Vamos a estudiar esta noche el tema, ten cuidado de la doctrina. Gloria a Dios. Para poder entender
a toda capacidad, a lo que esta noche vamos a enseñar, es concerniente que entendamos primeramente qué significa doctrina. Doctrina viene de la palabra latín doctrina. Es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Ahora, ¿por qué debería usted preocuparse de lo que es doctrina? ¿Sabe por qué? Porque como hijos de Jesucristo, ustedes son como según dijo Jesucristo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, Gracias, Espíritu Santo. que la palabra doctrina en la palabra de Dios se puede traducir como instrucción y enseñanza. Ahora, ¿dónde se origina la verdadera doctrina? La verdadera doctrina se origina en el cielo. Gloria a Porque la doctrina, que es la enseñanza, la instrucción que trajo el Señor Jesucristo y se la transmitió a los apóstoles, vino directamente del cielo. O sea, fue el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿Para qué? Para instruir a los discípulos. Ahora, el apóstol Pablo comienza este capítulo 4 de Timoteo. Si usted es de los que lo ha leído, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo comienza el capítulo 4 de Primera de Timoteo revelando un mensaje de parte del Espíritu Santo en cuanto a los tiempos, a los postreros tiempos y qué iba a suceder en los postreros tiempos. Por eso cuando vamos al primer verso del capítulo 4 de Primera de Timoteo, el apóstol empieza hablando lo siguiente, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si usted nota, el apóstol comienza hablando de algo que el Espíritu les reveló, que iba a acontecer en los últimos tiempos. Y eso que el Espíritu les reveló tenía que ver con un tiempo donde se iban a levantar falsos maestros enseñando una doctrina contraria a lo que el Señor había establecido. Por eso él dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿cómo es que la persona, cómo es que el hombre de Dios, el maestro o el profeta, llega a apartarse de la fe, a apartarse de la verdadera doctrina y a comenzar a enseñar una doctrina contraria? ¿Cómo? Él lo explica. Él dice, escuchando a espíritus engañadores. Qué poderoso. Escuche bien. Y a doctrinas de demonios. Hay dos cosas aquí. ¿Sabe que esto es espiritual? Lo que sale de la boca de un maestro o de la boca de un predicador o de la boca de un profeta es espiritual. Es producto del mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual podemos ver que existe en ese mundo espiritual el reino de Dios, pero también existe el reino de Satanás. Y ambos llevan una batalla espiritual. Gloria a Dios. Y en esa batalla espiritual vemos que tanto Dios como Satanás y los espíritus inmundos están tratando de llevar un mensaje, de introducir un mensaje. Entonces, la persona que se descuida, que le da cabida, que le da lugar al espíritu de Satanás,
a revelar, a enseñar lo que proviene del mismo espíritu de Satanás. Por eso el apóstol dice, escuchando espíritus engañadores. O sea, lo que lleva a muchos a apartarse de la fe, a alejarse de la fe y a comenzar a enseñar cosas contrarias a lo que Dios dice, son espíritus, son demonios. Gloria a Dios, Señor Jesús. Y el hombre tiene que tener cuidado de lo que escucha. ¿De dónde proviene lo que está escuchando? Lo que se le está enseñando. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde, alabado sea Dios, proviene lo que ellos escuchan? Aquí el apóstol Pablo claramente dice que el Espíritu les revela que muchos apostatarán de la fe porque le están prestando oído a espíritus engañadores. Y no solo eso, sino también que también están prestando atención a doctrinas de demonios, enseñanzas demoníacas. Gloria a ti, Jesús. Porque doctrina es enseñanza, o sea, una enseñanza. Hermano, por eso es importante. Ahora, en el verso 6 del capítulo 16 del capítulo 4, que es el verso clave, que de ahí es que desprende el estudio de hoy. Por eso es que el apóstol le dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. O sea, hablándole a Timoteo, aconsejando a Timoteo, amonestando a Timoteo, le dice, ten cuidado. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Cuando él le dice ten cuidado, no es que Timoteo era un neófito, sino Timoteo era un entendido. Timoteo conocía las escrituras, porque una de las cosas que él le dice a Timoteo, que él le dice, acuérdate que desde la niñez has sabido las escrituras. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Porque su abuela Loida se encargó de enseñarle las escrituras. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Pero no basta con que usted conozca la escritura. No basta con que usted se conozca la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Gloria a Dios. Por eso él le dice, comienza diciéndole, ten cuidado. O sea, en otras palabras, hay peligro. Amén. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué de ti mismo? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiende a veces a confiar en lo que ha aprendido, en lo que sabe. Gracias, Espíritu Santo. Y el conocimiento, hermano, especialmente de las escrituras, uno debe de ¿qué? Llevarlo al Espíritu Santo. Mira, mientras más conocimiento adquiramos de la escritura, más cuidado tenemos que tener. Gloria a Dios. Con más cuidado debemos caminar. Y mira, hermano, hay personas que piensan que porque saben las escrituras, ellos piensan que tal vez algún día no, puedan ser engañados, no puedan ser engañados. Mire, hay que tener cuidado, hermano. Porque el apóstol le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Gloria a Dios. Y Timoteo sabía la Biblia, conocía la escritura. Porque él mismo lo dice, el apóstol mismo lo dice, que le dice, yo sé que desde pequeño tú sabes las escrituras, se te enseñó las escrituras, se te doctrinó. Santo Dios. Bendito Dios. Ahora, Glory to God. pero también le dice, persiste en ello. O sea, persistir es que tú tienes que seguir cuidándote, protegiéndote, teniendo cuidado, examinando las cosas. Tienes que examinarlo todo. Amén. Aleluya. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Mira, hermano, hay que tener cuidado. Gloria a Dios. ¿A quién estamos escuchando? Santo Dios. ¿Quién nos está adoctrinando?
Porque déjenme decirle algo. Yo aquí tengo la responsabilidad de doctrinarlos. Pero hay muchas fuentes por las cuales hay personas que están siendo doctrinadas. En la radio, la televisión, en el internet, cuando visitan otras iglesias. Por eso es importante usted saber dónde se mete y qué está escuchando. Porque la doctrina, escuche bien, es fundamental para el crecimiento y la madurez espiritual. Amén. Y es la que va a llevar al ser humano a acercarse cada día más a Dios. Gloria a ti, Señor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, recuérdese que estamos hablando, ten cuidado de la doctrina. Escuche bien. ¿Qué es la doctrina? ¿Y cuál es el propósito de la doctrina? Ahora, un concepto común es que la doctrina separa, escuche bien, rompe la comunión entre los cristianos, lleva al fanatismo y por ende a la violencia. Escuche bien, escuche bien. No es que la doctrina en sí, el propósito de la doctrina en sí es lograr eso, no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que malinterpretan lo que es doctrina. Gloria. Y tenemos que tener cuidado entre lo que es doctrina bíblica y lo que son dogmas humanos. Lamentablemente, hay muchas iglesias donde abunda más el dogma humano que la doctrina de Cristo. ¿Sabe lo que es dogma? Dogmas son reglamentos de hombres que en cierta manera no son malos. Pero mire, hermano, hay que tener mucho cuidado de que nos encontremos dándole más importancia, siguiendo un dogma hecho por el hombre que a la misma palabra de Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas en aquel tiempo: ustedes invalidan mi palabra porque ponen por encima de mi palabra sus conceptos, sus enseñanzas y sus creencias. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque al cuerpo ministerial de aquel tiempo se le dieron 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos llegaron a tener 612. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a poner sus propias reglas, sus propias enseñanzas, sus propias costumbres. Y eso era lo que le estaban transmitiendo al pueblo. Por eso es que en una ocasión, cuando los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, ellos le dijeron: pero maestro, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? O sea, hacer un reglamento que ellos habían impuesto. O sea, no venía de parte de Dios. Gloria a ti, Jesucristo. Y eso sucede en este tiempo. Lamentablemente en este tiempo se le está dando más importancia a los reglamentos humanos, a las dogmas humanas, que a la palabra de Dios, que a la doctrina establecida por Dios. Gloria a Dios. Por eso es que el concepto común es que la doctrina separa. O sea, porque se está confundiendo y mezclando y creyendo que la dogma es doctrina. Gloria a Jesús. Y no estoy criticando eso. Pero tengo que traer a colación esta enseñanza para que entendamos que la doctrina, la palabra de Dios, está por encima de los mandamientos de los hombres. Amén. Por eso es que usted ve que hay muchas iglesias que lamentablemente parecen cementerios. Mira, hermano, yo una vez fui a una iglesia, y está cerca por aquí, que si usted tiene bigote y tiene barba y tiene patilla, usted no puede ni pararse en el altar. Eso no es bíblico, hermano. Esos son dogmas de hombres. Y se respeta. Pues yo si voy a la iglesia, yo respeto eso. Mire, es más, escuche bien. Hay personas que creen y enseñan y piensan que si un predicador va a una iglesia sin corbata, está en pecado. ¿Qué?
Hasta eso llega esto. Hay una anécdota muy vieja, antigua, que una vez invitaron a un predicador que venía de bien lejos a una iglesia. Y cuando el predicador llegó a la iglesia se dio cuenta que se le había olvidado la corbata. Gloria a Dios. Y cuando el pastor lo vio, le dijo, bueno, ya estaba en el altar. Y el pastor le dijo, tú no puedes predicar porque no tienes corbata. Escuche bien, esto es una anécdota, se ha enseñado por muchos años. Y un día lo volvieron a invitar a predicar y él llegó con la corbata y todo, preparado. Cuando se trepó en el altar, se quitó la corbata y la puso en el micrófono. Y se sentó en la silla y le dijo, corbata, predica. Ay, santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, hay conceptos que son erróneos, que causan separación, rompen la comunión entre los cristianos y llevan al fanatismo y por ende a la violencia, creyendo que es doctrina. Gloria a Dios. Ahora, de ahí la razón por la que muchos solo quieren hablar de temas bíblicos que enfaticen únicamente en el amor de Dios, el evangelismo, la familia y la prosperidad. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Se puede predicar del amor de Dios. Se puede predicar de muchas cosas como las que mencioné aquí. Y es bueno. Y es bíblico. Pero hermano, cuando usted predica mucho, escuche bien, de amor, de evangelismo, de la familia, de la prosperidad y de muchas cosas, y se olvida de la doctrina, usted está levantando una iglesia raquítica espiritualmente. Porque la doctrina es la que lleva a los creyentes a madurar, a crecer, a acercarse más a Dios, a conocer a Dios. Aleluya. Amén. Mira, hermano, es lamentable. Yo conozco muchos predicadores que solamente tienen un mensaje y lo predican 365 días del año. A todas las iglesias que van predican el mismo mensaje. Profetizan lo mismo. Gloria a Dios. ¿Qué me enseña eso a mí? Que no hay fundamento, no hay profundidad bíblica, no hay doctrina. El predicador tiene que tener doctrina, tiene que tener conocimiento bíblico, profundidad en las escrituras. Miren, lo que yo estoy diciendo es real. Amén, así. Yo conozco predicadores que pasan, si predican 10 veces en 10 iglesias diferentes, predican el mismo mensaje. ¿Sabe por qué? Porque no sacan tiempo para escudriñar las escrituras. Qué precioso Dios. Una iglesia sin fundamento y sin doctrina es una iglesia enferma espiritualmente. Así. Cualquier viento de doctrina se lo lleva. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Escuche bien. Esto es bien importante, hermano, porque como iglesia tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Escuche bien. ¿Sabe cuál es el propósito de predicar estos tipos de mensajes y no doctrinar a la iglesia? Escuche bien. El propósito de esto es que nadie salga herido de la iglesia y enojado de la iglesia. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. La doctrina de Cristo, la doctrina que Cristo trajo a la tierra, que la trajo del mismo cielo, crea enojo en las personas. Contienda, celos, envidia. Porque cada vez que el Señor abría su boca para adoctrinar, los escribas, los fariseos y todo ese grupo religioso de aquel tiempo se ofendía y se enojaban. Gloria a Dios. Gracias. Pero mire, hermano,
importante que entendamos. Que la doctrina es la que forma la vida cristiana. Amén, así es. O sea, la doctrina es la que se encarga de una formación, de una vida cristiana saludable. Amén. O sea, en la iglesia no puede faltar la doctrina bíblica, hermano. La doctrina bíblica es la columna vertebral de una iglesia. Gloria a ti, Jesús. Una iglesia donde no hay doctrina es una iglesia paralítica espiritualmente. Una persona que tiene problemas en la columna vertebral